Después de que ya está hecho el trabajo, dicen, que eso es fácil, eso yo también lo puedo hacer. Sí, pero en el momento en que yo lo hice, a nadie se le había ocurrido. Si saben, las nuevas generaciones, que es un Walkman, es un aparato que se colgaba aquí en el cinturón y se le metía un cassette de cinta y se le ponían unos audífonos. Y yo salía a caminar o en una moto y la gente me decía, mira, son un loco, porque yo iba con unos Walkman. No es como ahora que a ustedes los ven haciendo esto y ya es normal porque todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo toma una foto, todo el mundo sube un video a Instagram, a Facebook. El grupo de Facebook que se llama Sampuesanos Conectados ya no es mío, ya es de todos. Yo digo que es la historia de un historiador, ya que esta persona la ha aportado a nuestro pueblo de Sampués, reviviendo la historia, reviviendo recuerdos que nos conmueven. Es un honor tenerlo aquí. Él se llama Fran Acuña Castellano. Hola, un saludo muy especial a todos los que nos ven. Es para mí realmente el honor estar aquí con ustedes en este especial programa que además... ¿Cómo fue esa niñez? Considero que mi niñez fue un privilegio que me regaló la vida, mis padres, porque yo crecí en una finca. Empecé a tener un contacto con la naturaleza desde muy niño y yo estoy seguro que eso desarrolló en mí unas sensibilidades especiales, porque el hecho de levantarse temprano escuchando los animales, tener una vista totalmente verde y de generar unos procesos de cercanía con personas que eran muy del campo, hicieron que yo despertara esas sensibilidades y me conectara con todo eso, lo que luego la naturaleza te va a hacer reflejar en tu personalidad. Y mi madre y mi padre eran personas que estaban muy conectadas con ese contenido humanista de cada uno. Mi madre es una abogada, una mujer que estudió Derecho en una época en que las mujeres no estudiaban, y yo crecí escuchando todas esas historias de lo importante que es la formación. Y mi padre, que fue una persona autodidacta, también empezó a mostrarme desde muy niño la necesidad de uno irse más allá dentro del conocimiento de lo que la misma academia o el colegio o la escuela te ofrecía. Entonces, ellos empezaron a generar en mí unas inquietudes y en mis hermanos sobre lo que implicaba ser un ciudadano. Pero más que un ciudadano sampuesano o sucreño, era un ciudadano del mundo. Me compraban todos los años algo que se llamaba Almanaque Mundial, donde ahí aparecía la descripción de muchos países. Mi papá a mi hermano y a mí especialmente, estimulaba que nos aprendiéramos los nombres de los países, la ubicación en los continentes, la moneda que tenían, el idioma, la extensión. Entonces eso fue haciéndonos que nosotros desde muy niños, les hablo desde los 8 años, empezáramos a comprender que éramos parte, aún siendo de Sampués, viviendo en Sampués, éramos parte de un mundo totalmente grande en el cual nosotros teníamos un deber de empezar a transformarlo desde nuestra aldea, como dijo Tolstoy. Una curiosidad que tengo yo, ¿era bueno para la historia? Mira, en el colegio una de las materias que más me gustaba a mí era las ciencias sociales, y en particular de las ciencias sociales la historia, porque anteriormente la historia o las ciencias sociales estaba dividido en geografía, cívica e historia, y a mí me encantaba la historia y no tuve fobia hacia ninguna materia en particular. Todas me parecían complementarias hacia ese proceso de consolidación de ciudad. ¿Cuándo en realidad empezó a ser parte de una profesión y no de algo de un niño experimentando cosas? Nace de esta manera. Yo cuando termino el bachillerato me doy cuenta que me gusta pues la historia, y que de pronto en el tema de las ciencias humanas yo me destaco más que en otras materias o en otras asignaturas. Yo me inclino hacia la economía como profesión y me presento en la Universidad de Cartagena para estudiar economía. La economía es una ciencia social. Ya, partiendo de ahí, la economía es una ciencia social. Y en la economía, a lo largo de toda la carrera, necesariamente, digamos que de manera obligatoria, uno tiene que remitirse a los procesos históricos para poder comprender las dinámicas económicas. Cuando me gradúo y regreso a Sampués en el año 2001, me doy cuenta de que existe aquí una ruptura entre lo que es el conocimiento de la historia, el pasado remoto, la historia reciente y lo contemporáneo.
y noto de que se requiere de empezar a dimensionar lo que cada uno es dentro del entorno, como sampuesano me refiero. Entonces aquí no había o se habían dado muy pocos avances dentro de los procesos de construcción de memoria histórica. ¿Había alguien que hizo esos primeros pininos para contar la historia? Claro, por supuesto que sí. Aquí hubo unos pioneros en ese proceso de reconstruir la historia. El señor ya desaparecido César Martínez, por ejemplo, que era un artista, un pintor, fue uno de los primeros que se interesó en esos temas. El médico Narcés Montes también lo hizo. Un grupo de docentes que hicieron el primer trabajo o el primer acercamiento a lo que fue empezar a construir la historia de Sampués. Entre esos está el profesor Jesús Álvarez, la señora Gloria Hernández, el profesor Alcibiades Gastelbondo, la señora Lesbia Peñate. Ellos fueron los pioneros en ese proceso. Y de hecho hay un libro muy interesante, una monografía de Sampués sobre ese aspecto. Pero cuando yo, en el año 2001 que vengo acá y empiezo a notar eso, me doy cuenta de que se requiere de una reingeniería de todo ese imaginario que la gente tenía en mente de los sampuesanos, que era la historia de Sampués. Entonces, siempre era lo que se enseñaba en el colegio, pero había cosas más interesantes detrás de eso que te podían fortalecer tu identidad como sampuesano. Más allá de lo local, sino mirar cómo fue el protagonismo de Sampués en procesos de construcción de identidad regional y nacional, a partir de distintos aspectos, musical, folclórico, gastronómico, desde la cultura popular. Entonces yo empecé a hacer preguntas. Coincidencialmente hubo algo que a nivel mundial significó mucho. Ya se estaban dando los primeros pasos para que existiera la red mundial, la internet. Y yo me doy cuenta de que hay una alternativa que ofrece MySpace y Hotmail en ese momento, en el año 2002, de crear unas comunidades virtuales. Y yo creo una primera comunidad virtual en el año 2002, la llamé Sampués en línea. No era como ahora, sino que solamente eran los miembros que hacían parte de esa comunidad quienes podían interactuar. Pero aún así fue un paso grandísimo en ese proceso. Un amigo me cuenta de que yo me anticipé al concepto de red social porque ya en el 2002 no existía Facebook, no existía Instagram ni nada de las redes sociales, pero ya yo había creado una comunidad que tenía esa dinámica. Entonces en ese proceso fui logrando que los miembros de esa comunidad virtual empezaran a compenetrarse con las publicaciones que yo hacía y se generaban debates también. Entonces ese fue como el primer camino que yo tomé para lo que ahora es el grupo que tengo, una red social, y lo que ahora soy yo como persona, desde toda la experiencia y el conocimiento que he adquirido desde el año... Sampuesanos, yo creo que jovencitos, adultos, lo conocen a usted por medio de esa red social, pero usted yo leí un artículo de usted, lleva 18 años trabajando con la historia del sampuesano, reconstruyendo esa historia del pasado, pero con esta red social lleva 13 años. Entonces, yo digo que atrás de lo que se ve en una red social hay también una parte que no se veía. Y esa es la parte que yo oculta de usted. Usted pasó de ser un novato que solamente cogía una foto, la obtenía ya, comenzó a ordenar todo eso y hoy en día tiene ese recuento histórico que tiene. Tú bien lo has dicho. Muchas personas, después de que ya está hecho el trabajo, dicen, que eso es fácil. Eso yo también lo puedo hacer. Sí, pero en el momento en que yo lo hice, a nadie se le había ocurrido. Nadie había contemplado la necesidad de empezar a reconstruir la historia y de hacerlo a través de una estrategia que sedujera a las personas a ser partícipes también del proceso, porque es que no sería muy interesante de que yo lo hiciera solo y que yo mostrara el resultado como si yo estuviera en solitario haciendo el proceso, cuando no es así. A mí alguien me prestaba una fotografía, o aún me las prestan, y yo siempre le pregunto a la persona que me la presta su nombre completo y la historia detrás de la fotografía. ¿Para qué? Para que en el pie de foto, cuando yo publique la foto, le doy la cortesía a la persona que me da la foto, porque es que la foto, yo soy un vehículo, pero la foto me la da un ciudadano sampuesano y yo tengo que reconocer que esa foto es de esa persona. Y luego la historia de la foto. Entonces yo cuando publico la foto yo pongo la historia. Entonces la gente, al ver su nombre en la red social y al ver que describo la foto de una manera
muy pormenorizada en lo que significó la foto, en qué año fue tomada, quiénes aparecen. Eso hace que la gente se conecte directamente y el proceso ya no sea solo mío, sino que es colectivo. Entonces, eso que ha significado el éxito de esa iniciativa es que yo he logrado que sea un proceso donde todos los sanposanos participen. Y yo siempre digo, ya el grupo de Facebook que se llama Sanposanos Conectados ya no es mío, ya es de todos, porque todos han aportado a que ese grupo se consolide. Yo sí fui un vehículo, pero en realidad ya el grupo es de todos. Y ese grupo ya este próximo mes de mayo cumple 13 años el grupo. Pero mi proceso ya está a punto de cumplir 20 años, porque yo desde el año 99, 98, 99, del siglo XX, yo empezaba a publicar artículos en un periódico que tenía un señor que se llamaba Mario del Castillo. ¿Cuántos años tenía ahí? 21 años. 21 años, un jovencito que estaba buscando la historia. O sea, y la gente mayor, ¿cómo lo veía? Mira, hay algo bien interesante y que a mí me gusta siempre compartirlo de una manera gráfica, pero también pedagógica, más que todo a la gente joven como ustedes. En ese momento, no es como ahora, que a ustedes los ven haciendo esto y ya es normal porque todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo toma una foto, todo el mundo sube un video a Instagram, a Facebook. Pero cuando yo era de la edad de ustedes, en el siglo XX, todavía el tema de la tecnología, los conceptos de las nuevas tecnologías no existían. El concepto incluso de innovación no había entrado de una manera puntual a lo que es ahora, como la gente lo entiende ahora. Entonces a mí me gustaba la música, por ejemplo, y mi mamá me regaló unos Walkman. No sé si saben las nuevas generaciones que es un Walkman, es un aparato que se colgaba aquí en el cinturón y se le metía un cassette de cinta y se le ponían unos audífonos. Y yo me ponía mi Walkman, audífonos, y yo salía a caminar o en una moto y la gente me decía, mira, son un loco, porque yo iba con unos Walkman. Entonces a mí me gustaba la música en inglés también, y a mí me gustaba la fotografía. Y estábamos de pronto en un sitio, algunos amigos en esa época, en cualquier parte, en cualquier época aquí en San Pues, y los celulares no existían, y menos o si existían, los tenían muy poca gente, y menos existían celulares con cámara. O sea, eso era algo impensable en ese momento. Pero aquí había unos señores, todavía están por ahí, que ellos andaban por ahí en moto o en bicicleta con su cámara. Entonces cuando yo estaba en un sitio y veía que los señores pasaban, yo los llamaba, hey, tómame una foto aquí. Por eso yo tengo una gran cantidad de fotos de una época en que la gente no tenía fotografías. Entonces la gente decía que eso era como extraño. Este pelado, 20 años, 21 años, 19 años, tomándose fotos, ¿y para qué? ¿Para qué sirven las fotos? La gente decía.